una palabra respecto al Evangelio. En el Evangelio hay una noticia interesante. Dice que Jesús se llenó de alegría. En psicología hay un concepto que se llama el sesgo mental, que ponemos atención a lo que nos interesa. Una jovencita que despertó su interés vocacional por la vida religiosa, me decía: padre, desde que me sentí llamada por Dios a la vida religiosa, veo a monjas por todas partes. ¿Esto será una señal? No. Antes también veía monjas, pero como no le interesaba, no se daba cuenta. Pero como ahora le interesa la vida religiosa, entonces, pues ve monjas por todas partes, ¿no? Es sesgo, eso se llama sesgo mental. Y, por ejemplo, los evangélicos están obsesionados por un tema y solo se concentran en este tema y se olvidan de otros, ¿no? Por ejemplo, el tema de las imágenes. Y hay un texto del Deuteronomio que dice: no te harás imágenes, lo que hay arriba en el cielo, en la tierra, ¿no? En el agua. Pero si ese texto llevamos a su expresión máxima, la verdad que no podríamos dibujar nada. Pero ellos se olvidan que hay otros textos, donde Dios, por ejemplo, crea al hombre a su imagen y semejanza. A Moisés le dice que haga la imagen de una serpiente de bronce. A Salomón le ordena hacer imágenes de querubines y estaban en el templo, ¿no? Los evangélicos se olvidan de esos textos, ¿no? No es el tema de las imágenes, pero es bueno sopesar los dos y ellos se quedan solamente porque están interesados en un solo tema. Y lo mismo también puede ser con otros textos. Hay un libro de Humberto Eco que se llama En nombre de la rosa, donde el argumento es que si Jesús se rió o no se rió. Y ellos creían que no se rió, Jesús no se rió, y que reírse sería una ofensa a Dios. Sonceras, ¿no? La verdad nos parece sonceras. Pero sin embargo, esto. Entonces, y había en un monasterio, había un libro de Aristóteles que hablaba de la risa. Y entonces un monje fanático envenena el libro para que los otros monjes no lo lean. Y entonces, claro, cuando mojaba la lengua, se envenenaban y terminaban muriéndose. Pero como les decía, es eso, la idea. Se rió y se quedan a veces con contextos solamente que tienen que ver con la amargura. Y cuando Jesús, justamente en el Evangelio dice que se llenó de alegría en el Espíritu. Se llenó de alegría. Jesús fue un hombre con capacidad de alegría. Y también en las bienaventuranzas, dice las bienaventuranzas: felices los pobres, felices los perseguidos, felices los que sufren. Y dicen los estudiosos de la Biblia que las bienaventuranzas es una fotografía del alma de Cristo, del alma de Jesús. Cuando Jesús dice felices los pobres, Él es el pobre que es feliz en la pobreza. El Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Felices los perseguidos, Él es feliz en la persecución. Felices los que sufren, Él es feliz en el sufrimiento porque también sufrió. Jesús fue un hombre con mucha capacidad de alegría, con mucha felicidad, con un corazón lleno de... Y fueron los infelices los que lo mataron. Y precisamente dice que ha venido a traernos su alegría. Una oportunidad dice: he venido a traerles mi alegría para que su alegría llegue a su plenitud. Y eso debería cuestionarnos. La alegría de Cristo ha llegado a nuestra vida, está en su plenitud, ¿no? Porque a veces se asocia religión con caras largas. Se piensa que la gente más religiosa, mientras la jeta se cae al piso, hay que levantarla con una grúa, ¿no?
como dice la canción de Ricardo Arjona, en mi barrio la más religiosa era doña Carlota, que hablaba de amor al prójimo y me pinchó 100 pelotas. Mucho amor al prójimo, pero le pinchó las 100 pelotas a Ricardo Arjona. Y hay un libro de Benito Pérez Galdós que se llama Doña Perfecta. Doña Perfecta es una mujer muy religiosa que reza su rosario con su rosario de nácar, comulga, hace su via crucis, pero es amargada la tía que le hace la vida a cuadritos a todo el mundo, muy religiosa. Entonces se asoció religión con Carlas Vargas. Yo conozco una señora que era tan amargada, que cuando partía una cebolla, la que lloraba era la cebolla. O cuando chupaba el limón, dice que el que se arrugaba era el limón, ¿no? Como esa señora también que amargada, se vaya a la carnicería, le dice al carnicero, señor carnicero, véndame esa cabeza de puerco. ¿Cuál, señor? Esa que está ahí. ¿Cuál? Esa que está ahí. Ay, señor, ese es un espejo. Bien amargada la tía, ¿no? Entonces, muy religiosa, pero muy amargada. Y Cristo fue un hombre con capacidad de alegría, que se llenó de alegría en el espíritu y nos invita también a nosotros a tener alegría. Vamos a pedirle al Señor en esta Eucaristía para que llene nuestro corazón de alegría.